historia, deja varias obras perdurables. La edición de las obras completas de José María Vargas, las de Adolfo Ernst y 2 obras monumentales, 5 siglos de imprenta en Venezuela y la edición del singular Arca de Letras y Teatro Universal, obra del padre Juan Antonio Navarrete, un franciscano, un genio venezolano desconocido de nuestro siglo XVIII. Fue miembro de otras 2 academias, la de la lengua y la de ciencias físicas y matemáticas. Solo otro venezolano, Arturo Uslar Pietri, ha sido miembro de 4 academias. Suman más de 200 los trabajos publicados por don Blas en las áreas del saber donde dejó su huella. Y así como fue docente por años de varias cátedras de la carrera médica, dio clases de griego clásico en la Universidad Central de Venezuela a lo largo de 9 años, entre 2003 y 2012. Fue Simón Bolívar Professor en la Universidad de Cambridge en 1988. No le fue ajena la política y nunca rehuyó allí el cumplimiento de la tarea que se le encomendara. Vinculado desde siempre al partido Acción Democrática, fue ministro de Sanidad entre 1974 y 1975 y miembro muy destacado de la Comisión de Ética de ese partido. No es casual que haya sido editor de las obras completas de José María Vargas. Vargas es uno de los grandes íconos del civilismo venezolano, símbolo de la importancia del saber creador al servicio de la sociedad y de la dignidad de lo civil frente a la fuerza. Eso es lo que fue Brunicelli en grado eminente. Murió don Blas en el año 2013. Nos es permitido estar orgullosos de que ese hombre haya nacido aquí. A Vargas lo llamamos por estas tierras el sabio Vargas. Muy pocos otros hombres merecen ese apelativo más que don Blas Brunicelli. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil. Guión: Diego Bautista Urbaneja. Locución: Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero. Certificado número 4349. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este lunes 5 de febrero del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Expectativas sobre el anuncio de la fecha para las elecciones presidenciales en nuestro país. El Consejo Nacional Electoral, según ha trascendido de forma extraoficial, o al menos según lo han informado periodistas especializados en el área comicial, bueno, estaría esperando el resultado de la negociación en República Dominicana, tema al cual vamos a prestar atención durante la tarde de hoy para saber, entre otras cosas, confirmar qué dirigentes de la Alternativa Democrática decidieron asistir y en qué condiciones se celebra este diálogo, esta ronda
de discusión con el Ejecutivo Nacional. En tanto eso ocurre, bueno, la comunidad internacional avanza. Por ejemplo, el Grupo de Lima está evaluando si invita o no al presidente venezolano Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas, donde podría asistir su homólogo norteamericano Donald Trump. El Grupo de Lima va a evaluar si invita al presidente de Venezuela Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas de Lima el 13 y 14 de abril próximo, a la que asistirá en teoría el presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Esto lo señaló la canciller, la anfitriona peruana Cayetana Aljovín. La presencia de Maduro en la Cumbre de las Américas es un tema que tenemos que evaluar detenidamente, así lo aseguró. En tanto, el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson, quien continúa gira por América Latina, justo desde Perú, conversó con el presidente de ese país, Pedro Pablo Kuczynski, sobre cómo hacer para que los venezolanos puedan hacer oír su voz y se alivie el sufrimiento. El funcionario norteamericano llegó el lunes a Perú, donde resaltó las decisiones que ha adoptado el gobierno de Kuczynski para intentar un acercamiento con el presidente Nicolás Maduro. De todo esto vamos a conversar, como es natural, durante la tarde de hoy. Algunos datos a propósito de lo que está ocurriendo con el sector salud de nuestro país. Unidades de diálisis quiebran por falta de liquidez, lo comentaremos durante la tarde de hoy, lo que ha ocurrido con pacientes que han perdido la vida en las últimas horas producto de esta situación. Y a propósito del tema de los sucesos, vamos a abordar el enfrentamiento entre bandas por cambio de gobierno. Así ha trascendido de forma extraoficial, que dejó como saldo 11 víctimas mortales en los valles del Tuy. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica para abordar justo este tema a Javier Ignacio Mayor, que es periodista especializado en criminalística, miembro del Observatorio del Crimen Organizado, además autor del blog Crímenes sin Castigo. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola María Alejandra, ¿qué tal? Un gusto conversar contigo, Javier Ignacio. Igualmente. Mucho interés de conocer los detalles que puedas compartir con nosotros a propósito de lo que pasó en los valles del Tuy. Hemos comentado información extraoficial según la cual, bueno, esta masacre, si la podemos denominar de esta manera, que deja como saldo 11 muertos, fue producto de un enfrentamiento entre bandas por un supuesto cambio de gobierno. ¿Te escuchamos? Bueno, María Alejandra, decir enfrentamiento pareciera que es un poco fuera de contexto y no se aproxima bien a la realidad, porque en este caso, y de acuerdo con la información preliminar, todos los muertos pertenecen a un solo bando. Incluso se está investigando si realmente todos los muertos pertenecían a esta banda liderada por un sujeto que conocen como el Viejo Frank, que aparentemente estaba disputando con otras dos el control del territorio en una zona de paz que tiene como epicentro un urbanismo de estos de la Misión Vivienda, conocido como Mata de Coco, en el municipio de Lander. Entonces, bueno, allí hay todavía algunos detalles por conocer. Lo que se sabe es que digamos, la disputa, o mejor dicho, el tiroteo, por decirlo de alguna forma, empezó en la mañana del domingo. Sin embargo, las policías municipal, estatal, la Guardia Nacional y SICPC empezaron a darse por enteradas ya en horas de la tarde. El primer parte se tiene aproximadamente a las 4 de la tarde, y es apenas una información preliminar enviada por la Policía Nacional, que incluso va acompañada con algunas fotos, algunos medios la divulgaron, y aparecen 9 cadáveres. Posteriormente fueron encontrados otros 2. Esos cadáveres fueron encontrados en la puerta del urbanismo. Hasta allí fueron trasladados, incluso algunos de ellos arrastrados desde el primer sitio de suceso, que fue una cancha múltiple
Aparentemente es allí donde se produjeron las muertes y los integrantes de la propia banda llevaron algunos cadáveres arrastrados y otros en un vehículo. Esa es la información que se tiene hasta el momento, María Alejandra. Por cierto que en este municipio Lander había hasta el mes de enero unos 8 homicidios, es decir, en apenas una tarde, o mejor dicho, en apenas una jornada, hubo 3 homicidios más que los que fueron reportados en todo el municipio donde está ese urbanismo en todo un mes. Y eso te da cuenta de la magnitud de la matanza que hubo allí. Ahora, Javier Ignacio, ¿qué dicen las autoridades sobre esta nueva masacre, en este caso en los Valles del Tuy? Mira, hasta ahora no hemos leído nada más allá, ni siquiera, María Alejandra, alguna participación de fiscalía en la que digan que de repente se están interesando por esta matanza allí, ¿no? Antes, bueno, aunque fuese por una cuestión meramente formularia o un canto a la bandera, pues enviaban una nota de prensa diciendo que se habían designado tales o cuales fiscales para la investigación de algún hecho, ¿no? Pero no, en este caso ni siquiera eso. Sabemos por referencias que, bueno, allí estuvieron la Guardia Nacional tratando de acordonar el sitio del suceso. SICPC después hizo el levantamiento de los cadáveres y posteriormente, según entendemos, estuvieron en el sitio primario de suceso. Pero más allá de esto, María Alejandra, pues no ha habido ninguna información que se le hiciera llegar ni a los periodistas de sucesos ni a los medios, aunque fuese de manera oficiosa, ¿no? Ahora, Javier Ignacio, ¿se conoce cuántas zonas de paz todavía existen en nuestro país que están bajo el control de bandas en Venezuela? Bueno, básicamente todas las zonas de paz están bajo el control de bandas, porque esos son territorios que el Estado ha cedido a lo que se ha llamado organizaciones de sociedad civil. Bueno, pero ya sabemos qué tipo de organizaciones son esas. En Barlovento contaron 27 zonas de paz hace un año, hace poco más de un año, en un informe que se hizo. Sabemos que hay en el Zulia, en Falcón, en el sur de Aragua y desde luego en los Valles del Tuy. En general en Miranda es donde más zonas de paz hay, pero bueno, este programa se ha llevado a cabo con una informalidad tal que es difícil llevar un conteo consistente sobre el número de zonas de paz. Ahora, ese lugar donde ocurre la masacre, que es el urbanismo Mata de Coco, según fuentes policiales que emiten las primeras informaciones, indican que se trata de una zona de paz. Ahora, ¿se puede hablar en este caso, Javier Ignacio, y apelo a tu experiencia, de ejecuciones extrajudiciales o no en lo absoluto, tomando en cuenta que la información que se maneja es que, bueno, la acción vino producto de, la participación de delincuentes, no de efectivos de los cuerpos de seguridad? Estamos hablando de una versión preliminar, María Alejandra. La duda que expresa, desde luego que es razonable y probablemente se la han formulado muchas personas, pero uno da cuenta de la información que está sobre el tapete, ¿no? No vamos más allá de esto porque incluso lo que se ha reportado a través de redes sociales y de algunos grupos periodísticos y policiales es que esto fue el producto de una disputa entre bandas por el control del territorio. No podemos ir más allá por ahora, María Alejandra. Gracias, Javier Ignacio Mallorca, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos hablando acerca de lo ocurrido en los Valles del Tuy, este horror que deja como saldo 11 víctimas mortales. Se habla de la acción de delincuentes. Concretamente, las víctimas fueron arrojadas en la entrada de la organización Mata de Coco, como decía Javier Ignacio Mallorca, y a estas alturas, todavía no se conoce versión oficial. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha
Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Qué haces con tus bolívares? AirTM te ayuda a resguardar tus bolívares evitando que la inflación los haga agua. Es muy sencillo, regístrate entrando a airtm.com y maneja tu dinero sin importar dónde te encuentres. Búscanos en las redes como AIRTM. AirTM, la forma más segura para mover tu dinero. En el restaurante Los Pilones, saborea y disfruta exquisitos pescados frescos, carnes, pollo y mucho más. Los postres son los más pedidos por chicos y grandes. Date el gusto y el placer de comer sano y sabroso, como a ti te gusta. El restaurante Los Pilones está en Las Mercedes, frente al Centro Comercial El Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos algunas informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Tillerson se reunió con Macri en Argentina, ya se encuentra en Perú, lo comentábamos con ustedes al inicio. Se espera que el secretario de Estado termine su gira en Bogotá y en Kingston, esto es en Jamaica. La Asamblea Nacional pidió a Santos, al presidente Juan Manuel Santos, reunirse en la frontera el jueves a propósito de los anuncios que en teoría va a hacer el gobierno colombiano para hacer frente al problema migratorio. Producto de la salida masiva de venezolanos. También destaca el Diario Nacional en versión electrónica declaraciones de Antonio Ledesma en el exilio sobre la situación del país. Esto se tiene que terminar. El político condenó la muerte de un niño venezolano por desnutrición. Bueno, lamentablemente los casos se multiplican en nuestro país, producto de lo que está ocurriendo. Y sobre el telón de fondo de la crisis y el impacto social, comentamos al inicio lo que está ocurriendo con los pacientes renales. Por ejemplo, el Nacional publicaba un trabajo especial titulado Unidades de diálisis quiebran por falta de liquidez. El mundo entero sigue lo que está ocurriendo en nuestro país. Diarios como El Espectador de Colombia decían pacientes renales en Venezuela pueden morir por falta de tratamiento, y en la práctica lamentablemente es lo que está pasando. Para hablar acerca de este tema saludamos en línea telefónica, ya nos acompaña Francisco Valencia. Él es presidente de Amigos Trasplantados de Venezuela, vocero de la coalición de organizaciones por el derecho a la salud y la vida Codevida. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias por el contacto. Pues mucho interés de conocer lo que está ocurriendo con los pacientes trasplantados. Comentamos titular del Espectador. Sabemos información de algunos periodistas que, bueno, este fin de semana varios de ellos perdieron la vida, producto de lo que está ocurriendo con los insumos para diálisis. ¿Lo escuchamos?
Pero María Alejandra, la situación que estamos viviendo era lo que estábamos advirtiendo desde el año pasado, que si no se tomaban los correctivos por parte del gobierno ante esta situación catastrófica en el tema de salud en Venezuela, iban a haber consecuencias devastadoras este año. Y bueno, arrancamos un año 2018 con una situación, solo en el mes de enero quedaron 16.000 personas a la deriva con insuficiencia renal que dependen de una máquina de diálisis para mantener su calidad de vida por la falta de insumos. Esto sin duda era una situación alarmante, o es todavía una situación alarmante. Una persona que deje de dializarse, bueno, está condenado a morir, porque el único sustento, como no tiene función renal, la función de limpiar la sangre y purificar la sangre lo hacen las máquinas de diálisis. Y teníamos denuncias ya de varios estados que la situación estaba grave en el tema de insumos, hasta que denunciamos que había una escasez absoluta en el tema de insumos para diálisis. Al día de hoy tenemos una situación todavía que no está controlada. El ministro trajo al país de forma de emergencia una cantidad de filtros para diálisis que por mucho alcanzaría hasta el mes hasta el día miércoles, o sea, dentro de 2 días. Luego, si no se hacen acciones inmediatas, seguimos en la misma situación de emergencia. Esto generó fallecimientos de personas, se colapsaron los pulmones, se llenaron de líquido, y obviamente estas son las consecuencias de un Estado, un gobierno que no ejecuta de manera inmediata los mecanismos de cooperación internacional. Así están las personas trasplantadas, que ya llevamos de lo que va de año 30 rechazos agudos de trasplante, la situación con las personas con esclerosis múltiple, Parkinson, hemofilia, todas las condiciones de salud que estamos viviendo en Venezuela están en una situación similar. No se puede decir que una está mejor que otra, todas están en situaciones. Y si no se hace, o no se activan los mecanismos necesarios en los próximos días, esta misma situación que reportamos con las personas en diálisis va a ser repetido con todas las condiciones de salud. Van a haber muertes incontables por la falta de tratamientos y medicamentos, María Alejandra. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, tenemos la información de que varios pacientes perdieron la vida el fin de semana en el estado Zulia producto de esta situación. Confirmar si ustedes tienen un registro de lo que ha ocurrido, y por otra parte, ya lo conversamos en su oportunidad cuando se retomaron estos diálogos entre el gobierno y la oposición. ¿Ustedes piensan elevar denuncias ante organismos internacionales tomando en cuenta que esto, bueno, es producto de la responsabilidad del Estado venezolano, que no ha hecho frente a la situación? ¿Qué puede comentarnos? Sin duda, nosotros ya hemos mandado un reporte adelantado de esta situación a la Relatoría de la Salud de las Naciones Unidas. Ya está consignado a esta institución. Lo que vamos a hacer próximamente, nosotros hemos convocado una concentración de todas personas que tengan una situación de salud compleja y que no consigan medicamentos, los abuelos o personas que tengan una situación de hipertensión, de cualquier tipo de medicamento que tengan dificultades. Hemos convocado para el próximo jueves 8, este jueves 8, a las 10 de la mañana en la Plaza Alfredo Sadel, una concentración. ¿Cuál es el motivo de esta concentración? Primero, vamos a elevar la voz ante el mundo de la situación de emergencia humanitaria que sigue el país y la situación difícil que están enfrentando millones de venezolanos. Segundo, ese día vamos a recolectar, se va a leer una declaratoria. Esa declaratoria va a ir firmada por todas las personas que acudan a esta concentración, y este mismo documento será consignado a instancias internacionales. En esta concentración hemos pedido la presencia de países representados en Venezuela a través de sus embajadas, para que sean testigos de la magnitud del problema y el daño que está causando a la población venezolana. Es por eso que invito a todos que esté escuchando, que tenga una situación de salud, cualquiera que sea, no tiene que ser crónica. Si usted no tiene su medicamento, los esperamos el próximo jueves 8 a las 10 de la mañana en la Plaza Alfredo Sadel. Son acciones que estamos ejecutando. Esta no es la única acción, vendrán más acciones en este ámbito, María Alejandra. Es suficiente ya las muertes que se están ocasionando por la falta de medicamentos, tratamientos, atención médica, y es inaceptable que al punto del día de hoy el gobierno insista de que en Venezuela no hay una emergencia y que ellos tienen la capacidad de resolver esta situación. Han demostrado todo lo contrario.
A propósito de lo ocurrido en el Zulia, el periodista Lenín Danieri, que ha hecho seguimiento a esta situación, él denunciaba hace algunas horas que murió un tercer paciente renal en esa entidad. Se trata de Ezra Márquez, estamos hablando de ciudadanos con nombre y apellido, 44 años de edad. El material para diálisis alcanza hasta hoy, decía él. De nuevo, muchos, y aparece con fotografía incluida el mensaje, lloran al no saber si llegarán hasta el final de esta semana. Yo quisiera su comentario acerca de lo que ha ocurrido en el Zulia, si se repite en otras entidades del país. Y yo tengo que insistir, o sea, el gobierno guarda silencio, ustedes tienen canal de comunicación con el ministro, con alguien que dé respuesta. ¿Lo escuchamos? La situación que está en el Zulia se repite en varios estados del país. La situación en el estado Lara, a una situación similar muy tensa en los días pasados por personas protestando por la situación de diálisis. Hoy el estado Mérida salió a la calle a exigir los insumos necesarios para la diálisis. Ahí esa es una entidad que se quedó ya sin insumos. Todo el país se había quedado sin insumos y han llegado pocos dializadores para medio apagar esta situación, pero no es suficiente. Para darte un ejemplo, en una unidad de diálisis de la más grande ahí en Barquisimeto llegaron 456 dializadores y son casi 130 personas que se dializan, o sea que dura máximo 3 días los insumos que llegaron. Así está la situación en el estado Bolívar también, en todo, no hay ni un solo estado que no haya reportado la situación de escasez de insumos para la situación en diálisis. Todos los estados del país han reportado situaciones similares. Si el gobierno no actúa de inmediato, y hablamos en las próximas horas, al final de esta semana vamos a tener noticias lamentables como la hemos tenido en el estado Zulia y en el estado Lara, que también han fallecido personas, inclusive un sacerdote, por la falta de insumos para diálisis. Gracias, Francisco Valencia, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Él es presidente de Amigos Trasplantados de Venezuela, vocero de la coalición de organizaciones por el derecho a la salud y la vida, Codevida, bueno, expresando cuál es la situación, en el caso concreto de los pacientes renales en general, producto de la escasez de insumos y medicinas. Bueno, a estas alturas, francamente, el gobierno ya no puede fingir demencia con relación a la profundidad de la crisis en el sector salud. A esta hora hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Disfruta de los mejores cortes y carnes en el restaurante Montana Grill, con ambiente familiar y agradable música. El mejor restaurante del oeste de Caracas, en La Candelaria, parroquia gastronómica de tu ciudad. Acércate a la esquina Candilito, frente al estacionamiento de la plaza. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Jean-Jules Linden y las orquídeas venezolanas. En abril de 1842, el periódico La Gaceta de Venezuela reseñaba la llegada de un joven luxemburgués llamado Jean-Jules Linden, que había venido desde Bélgica junto con otros 2 naturalistas para hacer estudios botánicos,
pero que se manifestaban desencantados porque las plantas no habían florecido. La flor es el órgano del cual se valen los botánicos para establecer clasificaciones e identificar las plantas. De allí la decepción y la preocupación de estos exploradores. Afortunadamente, Jean-Jules Linden y sus jóvenes colegas permanecieron varios meses en Venezuela, lo cual les permitió alcanzar su objetivo. Muchas de las plantas, principalmente orquídeas, colectadas por Linden en Venezuela, se conocieron por primera vez en Europa. Varias, además, fueron nuevas para la ciencia. A su regreso a Bélgica, Linden entró en el ramo comercial con la creación de un establecimiento dedicado a la importación y venta de orquídeas y otras especies con flores llamativas, que con el tiempo se convertiría en uno de los más importantes viveros ornamentales de Europa. Gracias a las observaciones detalladas que Linden hizo durante sus viajes sobre las condiciones en las que vivían las plantas en la naturaleza, se lograron mejoras en las técnicas de cultivo para viveros e invernaderos. Linden recibió muchos reconocimientos, entre ellos la designación como miembro honorario de la Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales de Venezuela, fundada en Caracas en 1867 por el científico alemán Adolfo Ernst. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en su centenario, presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, se desarrolla en teoría reunión en República Dominicana, aunque según periodistas que están en ese país, la fecha para el inicio, la hora para el inicio de este encuentro era a las 5 de la tarde. Habrá que ver qué dirigentes de la oposición asisten sin la participación de la comunidad internacional, o al menos de los acompañantes promovidos por la Alternativa Democrática. A esta hora también ha trascendido de forma extraoficial que en el Consejo Nacional Electoral en Caracas esperan el desarrollo de estas negociaciones. Ayer el presidente Nicolás Maduro le daba prácticamente una orden al máximo ente comicial para anunciar la fecha de las elecciones. De eso vamos a conversar con algunos de nuestros invitados en esta parte del programa, a ver si tenemos suerte con el diputado José Manuel Olivares. No será así, les ruego me informen. 482-9750 para su participación. Decíamos al inicio que en tanto eso ocurre, insistimos, en Caracas y en Santo Domingo, bueno, la comunidad internacional no espera. El secretario de Estado norteamericano continúa gira por América Latina, ha conversado hoy con el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, también con su par en ese país, y entre otras cosas, bueno, ha agradecido el apoyo de esa nación para el rescate de la democracia, sobre cómo hacer para que los venezolanos puedan hacer oír su voz y aliviar el sufrimiento que atraviesa nuestro país. La visión de los Estados Unidos también. El Grupo de Lima se pronunciaba a propósito de la Cumbre de las Américas. Hay una discusión abierta sobre si extender o no invitación al presidente Nicolás Maduro, tomando en cuenta que podría coincidir con su par norteamericano Donald Trump. Esto lo señalaba la canciller peruana Cayetana Aljobín. Hoy
bueno, era la anfitriona del secretario de Estado que continúa gira por América Latina. 482-9750 para su participación. Ya me comentarán si tenemos invitados. La presencia de Maduro, como dicen las agencias, en la Cumbre de las Américas es un tema que tenemos que evaluar, decía la canciller detenidamente a nombre del Grupo de Lima en declaraciones a un programa de televisión. El Grupo de Lima examinó en Santiago hace 2 semanas la situación de Venezuela en el contexto de la cumbre, donde habría quedado en manos de Perú como anfitrión. La decisión final, según versiones de prensa, no desmentidas por el gobierno en Lima. Las declaraciones de la canciller peruana coinciden con la visita del secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson. Saben ustedes, el tema fundamental de esta gira es lamentablemente Venezuela. ¿Qué hacer con la crisis que atraviesa nuestro país? Me dicen internamente, ya les comentaré, que tenemos oyentes, en tanto establecemos contacto con nuestros invitados. Josefina Hernández desde Las Acacias, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Mi saludo para su programa y para todo Radio Caracas. Yo necesito, pero con urgencia, los sartán potásico o Colmar de 50 o de 100 miligramos, que ya tengo 3 días que no lo tomo. Y soy un paciente de 85 años. Y Eutirox de 100 o 200 miligramos, y tengo 3 meses que no lo tomo. A ver si bien, señora Josefina, ¿a qué teléfono se pueden comunicar con usted? Mira, mi teléfono es 0212-633-7049. Fantástico. Bien, a quienes puedan colaborar con la señora Josefina seguramente lo va a agradecer profundamente, encarecidamente. Me dicen que tenemos en la línea telefónica a nuestro siguiente invitado. Se trata del profesor Carlos Romero. Una vez más, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, a la orden. Profesor, mucho interés de conversar con usted acerca de lo que está ocurriendo en República Dominicana y paralelamente en Venezuela, además de el resto de América Latina. En teoría hay anunciada reunión entre el gobierno y oposición en Santo Domingo. Habrá que ver si al final hay acuerdo o no, y paralelamente el Consejo Nacional Electoral de manera extraoficial ha trascendido, espera los resultados, tomando en cuenta la orden que dio ayer el presidente Nicolás Maduro a propósito de la fecha para las elecciones presidenciales. Yo le pediría una primera valoración acerca de este tema. ¿Lo escuchamos? Bueno, primero y principal, estamos observando una especie de confusión en cuanto al protocolo de todo el tema de las futuras elecciones presidenciales en Venezuela, habida cuenta que uno no sabe por dónde viene la notificación de la fecha cierta que se va a dar, si viene por la vía del presidente de la República, que lo dijo ayer con detenimiento, o viene por el Consejo Nacional Electoral, o viene por los resultados de la misma reunión de Santo Domingo. Ahora, no perdamos de vista que en cualquier caso esta elección no va a ser una elección normal, porque primero y principal las condiciones para llevar adelante una elección están muy malogradas en el caso venezolano actual, una elección presidencial. Primero, todo lo que ya se ha venido desarrollando críticamente sobre el registro electoral permanente, sobre la ausencia de comisionados, veedores internacionales que sean plurales, ¿verdad? No solamente los que vienen amigos del gobierno, y en tercer lugar el destino de varios partidos políticos de las tarjetas electorales, principalmente la tarjeta electoral de la MUD. Entonces, para llevar adelante una fecha, yo siempre digo que no es una fecha mágica, porque la fecha debe ser el resultado, no debe ser el comienzo del proceso electoral, sino el resultado. Es decir, se puede llegar a una fecha solo si se llega a una negociación sobre los puntos que yo he venido enfatizando. Ahora, profesor, varias inquietudes y quisiera su opinión porque en algún momento usted ha actuado como asesor de la Mesa de la Unidad Democrática en temas de política internacional. En las actuales condiciones, ¿cree usted prudente que la oposición o parte de la alternativa concurra a estos comicios que el gobierno ha adelantado por razones meramente políticas? ¿Su comentario? Sí,
Yo he venido manifestando dos cosas. Primero, que uno no puede descartar la vía electoral como un instrumento de negociación política. Es decir, uno no puede estar en contra de la vía electoral para beneficiar otras vías, sino observarla dentro de contextos históricos muy concretos, ¿verdad? Y en este sentido no me queda la menor duda que tengo enormes reservas sobre la posibilidad que en estas condiciones se vaya a un ejercicio de carácter electoral como son las elecciones presidenciales. La única manera que uno pudiera decir que hay condiciones para llevar adelante una participación de la oposición en una elección presidencial es que se superaran todos los escollos que yo he venido destacando en el día de hoy. Pero en principio uno no puede comprometerse a una elección presidencial donde uno va con una enorme desventaja y sobre todo con un enorme ventajismo por parte del gobierno nacional. Ahora, si esto ocurre, profesor, si un sector de la oposición, como todo parece indicar, decide concurrir, pase lo que pase, haya acuerdo o no haya acuerdo en República Dominicana, ¿frente a qué escenario estamos? Comentamos con los amigos oyentes que da la impresión que buena parte de la comunidad internacional ha perdido la paciencia, y muestra de ello la gira del secretario de Estado norteamericano, en la cual ha advertido incluso que evalúan el embargo petrolero a nuestro país para promover una transición democrática en Venezuela. Yo quisiera su opinión en torno a ambos temas. Bueno, evidentemente estamos en las puertas del agotamiento de una salida electoral. Eso no queda la menor duda. Es decir, la comunidad internacional democrática, porque hay una comunidad internacional no democrática que sigue apoyando al gobierno, pero la comunidad internacional democrática, representada por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y el Grupo de Lima, ciertamente están perdiendo la paciencia, pero ¿cómo no la van a perder si se ha venido dando tumbos desde que desafortunadamente para la historia del país la Asamblea Nacional Constituyente determinó el adelanto de las elecciones de esa manera? ¿Cómo no la va a perder cuando hay manifestaciones del propio jefe del Estado en relación a que va a competir solo y no le importa que compitan o no en la oposición? ¿Y cómo no la va a perder cuando no se han superado todos los escollos que hemos hecho mención? Por lo tanto, sí estamos en una especie de punto de encrucijada donde hay varios caminos para tomar más allá del camino electoral. De todos modos, por supuesto, desde el punto de vista ético, habría que agotar la posibilidad para que en Venezuela haya una elección presidencial que permita el desarrollo de la oposición en condiciones igualitarias con respecto al gobierno y al partido del gobierno. Ahora, da la impresión, profesor, le traslado la inquietud de que ciertos países no se alcanza un acuerdo con observación internacional que garantice elecciones libres, transparentes en nuestro país, seguramente van a llamar, como ya lo han hecho, a desconocer estos comicios. Yo quisiera su comentario acerca de este tema. ¿Cómo ve usted los posibles escenarios luego de que concluya la reunión hoy en República Dominicana? Bueno, depende de la decisión que se tome hoy. Si la decisión es enmendar la página y volver a condiciones igualitarias, sería interesante discutir si se puede participar o no. Y si por el contrario la reunión de hoy no llega a ningún resultado, y entonces habría que estudiar con mucha seriedad no participar en el proceso electoral. Ahora, sobre la posición que ha asumido, por ejemplo, posición beligerante de los Estados Unidos, también quisiera su interpretación. Sí, parece mentira. Yo he venido insistiendo que y es lo que se ha leído en la documentación oficial del gobierno de Estados Unidos, que Estados Unidos está buscando una solución política y electoral a la crisis venezolana. A Estados Unidos no le conviene que en la región sea una especie de duplicación del Medio Oriente o escenario de competencia entre las potencias dentro del marco multipolar. Y tampoco a Estados Unidos le conviene una salida de fuerza a la crisis venezolana. Yo comprendo que muchos radioyentes quizás
puedan tener dudas sobre esta posición, pero ciertamente los Estados Unidos está agotando la posibilidad de una salida política, democrática y pacífica en este contexto tan difícil, de esta encrucijada en la cual estamos en este momento. De hecho, nos decía otro de nuestros invitados, por cierto, 482-9750 para su participación. Nos interesa escuchar su opinión acerca de las elecciones que podrían convocarse hoy de forma apresurada y lo que está pasando en República Dominicana, sobre lo cual, según algunos periodistas destacados allí, hay absoluto hermetismo. Yo quisiera su opinión, profesor, si comparte el análisis según el cual, por primera vez en mucho tiempo, Estados Unidos ha recorrido a sus socios en la región justamente para buscar alternativas a la crisis venezolana, lejos de actuar de forma unilateral, como ha ocurrido en otras oportunidades. ¿Su comentario? Ciertamente hay una visión hemisférica del problema venezolano en las diferentes escalas que ha hecho el secretario de Estado. Ha manifestado que necesita del concurso de los gobiernos democráticos para ayudar a esta solución y sostener y apoyar a la oposición venezolana, y eso lo vamos a ver con mayor nitidez cuando hoy se comience la gira del secretario Tillerson a Colombia. Insisto mucho en que hasta ahora el secretario Tillerson no ha descartado otras opciones, pero se ha comprometido en primer lugar con la opción de la salida democrática y pacífica. Esto es muy importante, pienso yo, porque a veces los sectores mediáticos y los sectores académicos y los sectores políticos quieren desvirtuar estas posiciones y ahí genera mucha confusión, pero creo honestamente que se están haciendo todos los esfuerzos para enrumbarse hacia esa solución, y no queda la menor duda que si no se cumple, si no se da, entraríamos entonces en otra fase mucho más compleja en cuanto al futuro del país. Sí, tenemos oyentes. Conversamos con el profesor Carlos Romero. El señor Julio Méndez nos llama desde La Guaira. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la participación. Felicitaciones por su invitado. Mire, verdaderamente la oposición está en una encrucijada muy difícil, pero yo creo que la responsabilidad no es de la oposición. Si aquí se hubiese respetado la institucionalidad, el TCJ, se hubiera respetado toda la no intervención hacia la institucionalidad, aquí tuviésemos otro panorama. Aquí el gobierno prácticamente ha pena de muerte para las protestas. Entonces, ¿cómo se hace para protestar? No tenemos la oposición un canal de comunicación abierto. Ustedes son quizás una de las pocas ventanas que se tiene. El gobierno ha intervenido en los medios de comunicación. No tenemos cómo hablar. Entonces, ante esto tenemos una oposición que está dando la cara en la medida de lo que puede. Entonces sería injusto también no reconocer este papel que están haciendo. La observación internacional va a ser vital. Además, tenemos un gran problema. Aquí está la intervención de los rusos con intereses, están los chinos con intereses, están los cubanos con intereses. Entonces, quien puede negociar con esa gente es precisamente Estados Unidos. Por eso yo creo que la llave de todo esto la tiene la intervención de los Estados Unidos, porque los militares son también parte del problema aquí en Venezuela. Resulta que los propios militares tienen intereses en empresas del gobierno. Entonces, ¿cómo salen si ellos son los primeros interesados en que esto se mantenga? Buenas tardes y muchas gracias. Gracias, señor Julio. Bueno, toca un tema interesante, profesor. Le doy la palabra para contestar, porque ciertamente el secretario de Estado norteamericano ha expresado preocupación sobre la influencia de países como China y Rusia en la región. Parece que la crisis en Venezuela ya prácticamente es un problema planetario a la luz, insisto, de los actores que están involucrados. ¿Qué le dice usted al oyente? Sí, bueno, primero que estoy en términos generales de acuerdo con él. En segundo lugar, que es muy interesante que este jalón de orejas que ha hecho el secretario Tillerson en relación al papel que deben jugar Rusia y China y Corea del Norte, etcétera, en el contexto de América Latina, tiene que ver precisamente con esa intención del gobierno de los Estados Unidos de evitar que se convierta la región hemisférica en una especie de Medio Oriente. El regaño no solamente es por Venezuela, porque también al propio presidente Macri, por eso el presidente argentino,
le recordó que quién era Rusia, quién era China, ¿no? Y inmediatamente la Cancillería china dijo que ellos estaban en forma pacífica en América Latina, pero en todo caso ha puesto, a mi modo de ver, un punto fundamental en la agenda, que es en qué condiciones de carácter hemisférico va a participar o no va a participar China, Rusia y otras potencias extrahemisféricas en el contexto internacional actual. Gracias, profesor Carlos Romero, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo a esta hora. Se espera nuevo encuentro en República Dominicana, sobre el cual, según periodistas que están destacados allí, se desarrolla el más absoluto hermetismo, y en Caracas aparentemente hay directorio del Consejo Nacional Electoral a la espera de lo que surja de estas conversaciones. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Mi Cochinito Favorito, los jóvenes pueden compartir y disfrutar de una comida sana, tradicional y sabrosa, o de un rico sándwich de pernil, jamón o queso con los refrescantes batidos de frutas frescas. Todo lo encuentras en la calle Nueva York, en Las Mercedes. Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Son las 5:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Cerramos con información. El presidente de la Comisión de Finanzas, el diputado José Guerra, publicó lo siguiente hace algunos minutos en su cuenta en Twitter. El tipo de cambio de la primera subasta DICOM fue de 24.996 bolívares por dólar. Ello equivale a un aumento de 625% del precio del dólar con relación a la última subasta DICOM. Evidentemente, ello va a tener un impacto en la inflación. Habrá que ver los datos oficiales en la página, sí, los publica del Banco Central de Venezuela, pero en todo caso esto forma parte del telón de fondo de la crisis en nuestro país, la situación económica. Nosotros con esta información nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción, Willy Charcaya. En la producción, Selene Pérez, en los controles, Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó
Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.